Año 69 a.C. En el crepúsculo de la República Romana, cuando Oriente aún era un laberinto de reinos altivos, Roma decidió escribir uno de los episodios militares más asombrosos de su historia. Esta no es solo la historia de una batalla. Es el relato de cómo un solo hombre, con un puñado de soldados curtidos y una mente afilada como el acero, desmanteló la arrogancia de un imperio entero. Y lo hizo con una precisión quirúrgica, como si fuera una sinfonía compuesta con espadas. Ese hombre era Lucio Licinio Lúculo, procónsul de Roma, estratega refinado y temido, respetado por sus pares, aunque jamás amado por su pueblo. Lúculo no era un general común. Amaba el arte, la filosofía y los banquetes tan fastuosos que siglos después su nombre se convertiría en sinónimo de lujo. Pero bajo esa apariencia de noble cultivado, latía el corazón de un guerrero implacable. Y fue con ese corazón que decidió hacer lo impensable: lanzar una campaña sin autorización del Senado, cruzar el Éufrates y atacar el corazón mismo del Imperio Armenio. En aquel entonces, Armenia no era una nación menor. Bajo el reinado de Tigranes el Grande, se había expandido como una tormenta sobre el Levante, aplastando reinos y alzando una capital majestuosa, Tigranocerta, un monumento a la megalomanía. Sus murallas eran tan anchas que caballos podían galopar sobre ellas. Sus plazas estaban adornadas con mármol y oro. Y lo más importante, era el refugio de Mitrídates VI del Ponto, archienemigo de Roma y suegro de Tigranes. Era para Lúculo una provocación inaceptable. Pero este no era un asedio cualquiera, era una apuesta total. Lúculo contaba apenas con 2 legiones veteranas y algo de caballería auxiliar. Cruzó el río con una velocidad casi inhumana, burlando fortalezas e ignorando caminos principales, golpeando con el sigilo de un asesino. Mientras tanto, en la corte de Tigranes, la realidad era sofocada por la adulación. El primer mensajero que anunció la invasión fue ejecutado por mentir. El miedo selló los labios de la corte, y para cuando el rey abrió los ojos, los estandartes de Roma ya ondeaban frente a su orgullo. Tigranocerta. La ciudad era una bomba de relojería. Sus habitantes eran griegos deportados a la fuerza, arrancados de sus hogares para poblar la capital artificial del rey. Cuando vieron llegar a los romanos, no los vieron como enemigos, sino como libertadores. Lúculo lo sabía. Sembró la ciudad de promesas. Y mientras sus soldados comenzaban un asedio frenético, sus cartas abrían grietas en los muros desde dentro. Tigranes, cegado por su ego, respondió como solo un tirano puede responder, con fuerza bruta. Reunió uno de los ejércitos más grandes jamás vistos: 100.000 infantes, 50.000 jinetes y miles de catafractos, guerreros acorazados de pies a cabeza. Era un mar de acero y oro. El rey subió a una colina, vio al pequeño campamento romano al fondo del valle y rió. Si vienen como embajadores, son demasiados. Si vienen como soldados, son muy pocos. No entendía que el pequeño campamento que se burlaba de él era una trampa cuidadosamente colocada. Cuando Tigranes descendió con todo su ejército, confiado, Lúculo ejecutó su jugada maestra. Se desplazó río arriba, tomó una colina que dominaba la caballería enemiga y ordenó a sus hombres atacar por la retaguardia. Pero no era una carga común. Les ordenó atacar donde la armadura no cubría, en las ingles, en los muslos, en las piernas de los caballos. Fue una carnicería quirúrgica. Los catafractos, en pánico, voltearon para huir y chocaron contra su propia infantería. Fue un efecto dominó de sangre. La descomposición de un ejército desde dentro. La multitud de pueblos bajo Tigranes, medos, albanos, iberos, árabes,
hablaban lenguas distintas, no entendían las órdenes de sus oficiales, confundieron el retroceso con derrota y huyeron. El ejército más numeroso del Oriente colapsó como un castillo de cartas. La guarnición de la ciudad, viendo a su ejército desintegrarse, quedó paralizada, y los griegos deportados, viendo la oportunidad, se alzaron. Abrieron las puertas desde dentro. La ciudad cayó no por una espada, sino por una rebelión. Roma no solo había ganado una batalla, había desmantelado un símbolo. El saqueo fue legendario. Lúculo permitió a sus hombres tomar el botín prometido: oro, plata, joyas, tapices, pero también tomó algo más: cultura. Se apropió del teatro que Tigranes había construido para celebraciones y allí montó obras romanas. Usó el orgullo del rey para celebrar la victoria de su enemigo, pero en la cima de su gloria, Lúculo cayó víctima de su propio éxito. Los recaudadores de impuestos en Roma, molestos por sus reformas que protegían a los pueblos de Asia de la usura, comenzaron una campaña para desacreditarlo. En el campo de batalla, sus soldados, ahora ricos, exigían volver a casa. Lúculo quería seguir persiguiendo a Tigranes y Mitrídates, pero su ejército se negó. Lo abandonaron en medio de su campaña triunfal. Roma le dio la espalda. Fue reemplazado por Pompeyo, quien recogería los frutos de la victoria que otro había sembrado. Lúculo se retiró a sus villas, entre jardines y banquetes. Murió sin el reconocimiento merecido. Pero en la historia, en esa llanura frente a Tigranocerta, su nombre quedó escrito con letras de hierro y sangre. Y mientras Roma recordaba a Pompeyo en sus monumentos, los generales del futuro estudiarían a Lúculo, porque él demostró que el genio estratégico, la audacia y la disciplina podían derribar cualquier imperio, y que incluso las coronas más resplandecientes pueden ser arrancadas por la astucia de un hombre con espada y mente clara. Así concluye esta historia, de cómo un ejército reducido no solo venció, sino que desarmó el alma de un imperio. Y de cómo el orgullo, cuando no escucha a la razón, siempre cae más rápido que las murallas más altas.